Buen día. Seguimos leyendo el párrafo. Llegamos, hemos llegado a esta parte, si no me acuerdo mal. O sea, en el decir que las estimaciones... No, ya habíamos llegado a después. Había leído, sí, había dicho del Dow Jones, de ese ejemplo sí lo había hecho. Ahora, sigo leyendo yo. El, entonces, ¿por qué las series de tiempo se consideran aleatorias? Ahora, de manera intuitiva es fácil. Lo que es el futuro de una serie de tiempo, nosotros no podemos calcularlo matemáticamente, no existe una fórmula para decir el futuro del precio del índice de bolsa de mañana, ¿ok? Entonces, cuando una cantidad no se puede calcular matemáticamente exactamente, se dice que es aleatoria, o sea, se puede llegar a estimar, pero no a calcular. Cuando yo estimo es porque existe un error y por lo tanto existe aleatoriedad. Cuando yo calculo, cuando yo puedo calcular una cosa, no existe ningún error y significa que la variable no es aleatoria. Variables económicas son todas o casi todas aleatorias. Ok. En términos formales, estoy leyendo aquí, a una secuencia de variables aleatorias indexadas en el tiempo se llama proceso aleatorio o proceso de serie de tiempo. Perdón, proceso estocástico, donde estocástico es sinónimo de aleatorio. ¿Ok? ¿Qué cosa entiende con secuencia de variables aleatorias indexadas en el tiempo? Vamos a verlo con la tabla del ejemplo anterior. Ahora, imaginen que existe, aquí tengo el índice tiempo, ¿ok? Los años. Imaginen que y tengo una variable inflación, que yo, como de ejemplo, yo considero como aleatoria, ¿ok? Porque, por ejemplo, la inflación del 2000, digamos que esta llega al 2023. Imaginamos que estamos en el 2023, que ya no estamos en el 20, estamos en el 2003, perdón. ¿Ok? Ahora, la inflación, si yo tengo el dato del 2003, no tengo pero el dato del 2004 que es aleatorio, es un dato que no tengo, ¿ok? Ahora, ¿qué cosa es aquí una secuencia de variables aleatorias? Ahora, imaginen que la inflación es una variable. Para simplificar, la inflación la llamo como variable X. ¿Ok? Ahora, yo sé que la variable inflación es una variable que será indexada en el tiempo. ¿Ok? Cuando yo trabajo con variables en serie de tiempo, yo no la llamo simplemente X, para entender, la llamo XT. ¿Ok? Le pongo aquí un índice temporal. Yo sé que xt es una variable que depende del tiempo. En t igual a 1948 vale 8.1, por t igual a 1949 vale menos 1.2, etc. ¿Ok? Ahora, hagamos por simplificar, pongo aquí el 1948, lo pongo como tiempo 1. El 1949 lo pongo como tiempo 2. El 1950 será el 3.
1951, el 4, y aquí donde están los puntitos pongo simplemente una genérica T, ¿ok? Y de ahí sigue. El 98 ya será, no sé, cuál hay que ser, a ver, no importa, ¿ok? Sigue así. En lugar de poner 48, 49, 50, etcétera, pongo los números 1, 2, 3. Porque eso no es importante, ¿ok? No es importante que yo considere exactamente el año escrito bien, ¿ok? Es importante que el 48 yo sé que es el primer periodo, el 49 el segundo, etcétera. Ahora, yo puedo escribir una secuencia de variables aleatorias. ¿Cómo la escribo? Así. La inflación en el periodo 1 la llamo X1. La inflación en el periodo 2 la llamo X2. En el periodo 3 la llamo X3. En el periodo T pequeño le doy un genérico XT. ¿Ok? Etcétera. Hasta llegar al final. Ahora, si yo sigo con ese proceso, llamando la variable inflación en un año, la llamo con X indexada por el año, esta que tengo es una secuencia, esta que tengo aquí es una secuencia de variables aleatorias. ¿Ok? X1, X2, X3, X4, X5, hasta llegar al último, es una secuencia de variables aleatorias. Ahora, ¿por qué es aleatoria? Si yo aquí tengo el dato. Yo aquí ya sé que vale 8.1. Esto ya sé que vale menos 1.2. Ok, yo ya tengo el dato. Entonces, ¿por qué digo que es una secuencia de variables aleatorias? Simplemente porque ese dato, yo sé que en ese momento, ese dato se generó de manera aleatoria. Ok, como el dato si yo estoy en el 2003, ¿cómo yo sé que el dato del 2004 se va a generar de manera aleatoria? Yo también sé que el dato, cuando yo estaba en el 1947, yo sé que el dato del 1948 se generó de manera aleatoria. ¿Correcto? ¿Me entendieron? Profe, también se podría decir porque no tuvimos influencia en esos datos. Nosotros no tuvimos influencia. Nadie tiene influencia en los datos de la inflación. O sea, ninguna persona es tan grande y poderosa de poder influenciar la inflación de Estados No, Unidos. sí, sí, pero yo me refiero ¿Cómo? cuando dice aleatorio. ¿Ya? Es aleatorio cuando nosotros no tenemos influencia en esos datos. Aleatorio, claro, si una cosa es aleatoria, nosotros no tenemos ninguna influencia, pero en general yo no definiría así aleatorio, yo diría más bien una variable aleatoria, una variable donde los valores posibles se generan con una cierta probabilidad y entonces, digamos, no se generan de manera matemática exacta, sino se generan a través de un proceso aleatorio, un conjunto de factores donde casi nadie tiene influencia. O sea, la inflación en el 48 dependerá del precio del petróleo, dependerá de la política, dependerá de la política internacional, dependerá de alguna guerra, dependerá, si puede pasar hasta un terremoto y un fuerte en Estados Unidos que influye en la inflación, por decir, puede pasar cualquier cosa y la inflación se ve afectada. Ok, nosotros claramente no tenemos influencia en una variable tan grande como la inflación. Si mañana yo personalmente, o digamos usted, si usted mañana se levanta con resfriado, si se levanta con el resfriado, yo la puedo definir como variable aleatoria. Usted mañana tiene una cierta probabilidad de levantarse con resfriado. Yo hoy día tengo un poco.
¿Ok? Usted la tiene, como cualquier persona en el mundo la tiene. Y tiene una cierta probabilidad de despertarse con un resfriado y otra de despertarse normal. ¿De qué cosa depende? Un poco, en este caso, depende de su comportamiento. ¿Ok? Si se cubre la noche, probablemente la probabilidad de despertarse con resfriado es muy baja. Si no se cubre, será muy alta. Pero seguramente hay una cierta probabilidad, aunque si usted se cubre, hay una cierta probabilidad de despertarse con resfriado. ¿Por qué? Porque el resfriado no depende solo de usted, porque puede venir un frío terrible en la noche que no había calculado, porque ese resfriado no sé si es viral o no sé qué cosa. O sea, puede depender de varios factores externos. ¿Ok? Entonces, existen variables aleatorias como la inflación, donde claramente yo no puedo influenciar. Pero cualquier cosa en el mundo es aleatorio y hay cosas donde yo podría influir. Por eso que no definiría una variable aleatoria simplemente una variable donde yo no puedo influenciarla. ¿Ok? Aparte de eso, cerramos esa paréntesis. Esas variables son aleatorias. Digamos que yo antes de conocer el valor, imaginamos de estar en el año anterior. Y antes de conocer el valor, yo sabía que el valor del año del 48 era un valor posible, aleatorio. Y lo mismo pasa por el 49, y lo mismo pasa en cualquier año. Por lo tanto, yo puedo decir que la inflación en cualquier año es una variable aleatoria, de las cuales variables aleatorias yo observo. Ahora, yo que estoy en el 2003, observo todos los valores que se han verificado, ¿correcto? ¿Ok? Yo sé que todo era aleatorio, yo sé que todas las variables son aleatorias y sé que todos los valores se generaron desde variables aleatorias. Pero yo ahora que estoy ahora en el 2003, yo puedo observar toda la serie temporal que se ha generado. Esa se llama serie temporal observada. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo una serie temporal observada de la inflación. Aquí tengo una serie temporal observada del desempleo. ¿Correcto? También el desempleo la podría llamar como variable aleatoria, por ejemplo, GDT. ¿Ok? Ahora, una secuencia de variables aleatorias indexadas en el tiempo, que es esta de aquí, se llama proceso estocástico. Esta secuencia, si yo le digo cómo se llama la secuencia x1, x2, x3, xt, donde t es un índice temporal que va de 1 a 100, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se llama proceso estocástico. ¿Ok? Porque es un proceso aleatorio. ¿Cómo se llama la serie de tiempo observada? Por ejemplo, que son en cambio, el proceso es esto, la secuencia de x1, x2, x3. La secuencia de 8.1, 8. Menos 1.2, 1.3, 7.9, 1.6, ¿cómo se llama? Es fácil. ¿Cómo se llama? Se llama como ya lo dije, se llama serie de tiempo observada o proceso estocástico observado. ¿Ok? La serie de números, la serie de los números es una observación, una serie observada de un proceso estocástico. ¿Ok? De un proceso aleatorio. Y aquí lo explica bien. ¿Ok? Por eso que este párrafo no lo puse como diapositivas, pero aquí lo explica bien. Dice, una secuencia de variables aleatorias indexadas en el tiempo se llama proceso estocástico. Claramente no le hace el ejemplo que yo le hice, pero yo le hice y ya lo deberían tener bien presente. Ahora, cuando
sigo leyendo. Cuando se conforma una base de datos de serie de tiempo, se obtiene, cuando se conforma significa cuando se observa, digamos. Cuando tenemos una base de datos de serie de tiempo como la base de datos de la tabla, se obtiene un resultado posible o una realización del proceso estocástico. Aquí la llama diferente. Aquí la serie de datos, la serie de estos valores, la llama como realización del proceso estocástico, pero yo la llamé como observación del proceso estocástico o proceso estocástico observado. Es lo mismo. Si yo le digo proceso estocástico observado o proceso estocástico realizado, es lo mismo. ¿Ok? Se llama o proceso estocástico observado o se llama realización del proceso. Únicamente se puede ver una sola realización. ¿Correcto? Ya que no es posible retroceder en el tiempo y empezar de nuevo el proceso. Eso es importante. Esto, digamos que él dice que es análogo a un análisis de corte transversal, donde únicamente se puede reunir una sola muestra aleatoria, o sea, donde no es posible volver a extraer otra muestra. Ahora, cuando yo cuando yo considero una base de datos de corte transversal, donde yo tengo una población física y puedo extraer una muestra, yo puedo hacerlo una vez y tener la muestra observada, pero yo puedo volver a hacerlo porque la población está ahí. Ok, yo por lo tanto que me cueste hacerlo, me cuesta en dinero, me cuesta en tiempo, yo puedo volver a hacerlo porque la población está ahí, físicamente está ahí, yo puedo extraer otra muestra. Hay casos donde no se puede, por eso que aquí dice es análogo al análisis de corte transversal en el que únicamente puedo reunir una sola muestra. Pero digamos que en corte transversal yo posiblemente puedo decidir de extraer varias muestras. En serie de tiempo no, porque en serie de tiempo yo tengo una única, y aquí lo dice bien, una sola realización, ya que no es posible retroceder en el tiempo y empezar de nuevo el proceso para verificar si me salen otros valores. ¿Correcto? Ahora, esto que estamos haciendo ahora es muy, muy importante. Es prácticamente la base, el fundamento. En esto que estamos haciendo, o sea, la parte importante es que no es posible en serie de tiempo, no es posible retroceder en el tiempo y encontrar otra muestra. Por lo tanto, sobre esta idea, se basan todos los supuestos de serie de tiempo. Los supuestos de MCO se basan en el hecho que tenemos un proceso estocástico en el tiempo y que de ese proceso podemos observar a una sola muestra, a una sola realización. Aquí dice que no obstante esto, o sea, no obstante yo no pueda retroceder en el tiempo, si ciertas condiciones históricas fueran distintas, por lo general se obtendría una realización diferente del proceso estocástico. Y esto es lo que le hace entender que el proceso es aleatorio. Si por ejemplo, si yo vuelvo a la tabla y en el 1950 se verifica un hecho político, que cambia la situación. En vez de ser elegido un presidente, viene elegido a otro presidente, esto cambia todo. O sea, puede ser, pero yo pienso que sí, el valor de la inflación en el 50 cambia.
y no solo en el 50, cambiarían todas las que siguen, porque cambia la historia. ¿Ok? Es como en Volver al Futuro. Ustedes retroceden el tiempo, cambian un evento y se crea otra línea temporal. Es como que decir que se crea otra línea temporal que completamente diferente, porque todo es influenciado. ¿Ok? Siempre que el evento sea importante. El evento debe ser, para influenciar la inflación, debe ser un evento importante, como un evento político importante. ¿Ok? Ahora, la última cosa, muy sencilla, el conjunto de todas las realizaciones posibles de un proceso de serie de tiempo desempeña el papel de la población. Ok, esto no era tan sencillo, pensaba. Ahora, si yo le pregunto cuál es la muestra en una serie de tiempo, la respuesta es fácil. Es la realización observada. Ok, lo que observo es la muestra. Esto. Esta es la muestra. Ok, la realización observada es la muestra. La muestra, el tamaño de la muestra es el número de periodos. Eso también es fácil. Aquí tengo desde 48 hasta 2003, tengo, no sé, ¿cuántos son? 48, son como 55 periodos. 55 periodos es el tamaño de la muestra. La muestra es la realización observada. Ahora está la pregunta, ¿cuál es la población? Si tienen una muestra, ¿cuál es la población? Pero antes de darles la respuesta, le doy la respuesta equivocada. Ahora, esta es la lista y este tipo de preguntas yo les voy a hacer. Esta es la lista parcial de datos sobre la inflación y tasas de desempleo en Estados Unidos entre 48 y 2003. Yo le puedo decir que la muestra es la serie de tiempo observada y uno de ustedes, porque el milagro me pasó, uno de ustedes me puede decir, entonces yo le pregunto, ¿cuál es la población? Yo observo la inflación y el desempleo en Estados Unidos. Y me dijeron que la población son los Estados Unidos. Los Estados Unidos no es la población. Es verdad que los Estados Unidos es el objeto de estudio. El Estados Unidos es la unidad estadística. Yo, como unidad estadística observada, observo Estados Unidos. Si yo observo Ecuador, la unidad estadística observada es Ecuador. ¿Ok? El individuo, el país, en análisis de datos, el individuo que observo, el país, o la empresa, o la familia, o no sé qué, son unidades estadísticas que yo voy a observar. En caso de datos de corte transversal, el conjunto de todas las unidades estadísticas posibles es la población, efectivamente es la población. Si yo observo las familias en Guayaquil, el conjunto de todas las familias de Guayaquil es la población. En corte transversal, la población coincide con el número de unidades estadísticas. ¿Ok? Si yo observo a una muestra de 50 unidades estadísticas, esas 50 unidades son la muestra. Todas las unidades son la población. Aquí, en serie de tiempo, nosotros observamos a una única unidad estadística, Estados Unidos. Pero esto no significa que sea la población de nuestra investigación. ¿Ok? Aquí la muestra y la población no tienen nada que ver con las unidades estadísticas observadas. ¿Ok? Ahora la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál es la población? Repito, la serie observada es la muestra. 8.1, menos 1.2, etc.
es la muestra. La población es el conjunto de todas las realizaciones posibles de un proceso estocástico o de un proceso de serie de tiempo. Aquí dice que el conjunto de todas las posibles realizaciones desempeña el papel de la población en el análisis de corte transversal. O sea, el conjunto de todas las realizaciones posibles desempeña el papel de la población en el otro que tenía de población prácticamente. ¿Cuánto es grande el conjunto de todas las realizaciones posibles? O sea, ¿cuánto es grande la población? Eso le pregunto, contésteme. ¿Cuánto puede ser grande el conjunto de todas las posibles realizaciones de un proceso estocástico? Todas las posibles realizaciones, considerando que esta que tienen aquí es una posible realización. ¿Cuánto puede ser grande el conjunto de todas? Es una demanda muy sencilla en realidad. ¿Y cuándo la muestra es grande? No. Profe, sería que cuando la economía pasa por algún tipo de recesión o algo así. No es eso que le estoy pidiendo. Profe, Ahora, sí. si es que no me equivoco, o sea, bueno, que esta situación tiene que algo que ver con la cantidad de años de estudio. No. Entonces, no. En relación a los habitantes del país que se está tomando los datos, ¿no? No, está completamente, esa respuesta no está completamente errónea. ¿Pero qué está poniendo? La magnitud del proceso estocástico, que puede ser incluso infinito, todas las posibles posibilidades que pueden Esa es la respuesta. realizarse. Esa es la respuesta. Estoy preguntando cuántas son las posibles realizaciones de un proceso estocástico. Ahora, si yo lo voy a hacer gráficamente, imaginen que aquí pongo un plano cartesiano, donde aquí pongo la inflación y aquí pongo el tiempo. ¿Ok? Ahora, imaginamos de poner en un gráfico esos valores, del 948, 1948, hasta 2003. Ahora, imaginamos de poner en un gráfico estos valores. Los valores que voy a poner ahora son los valores que están en la tabla. Entonces, aquí hay valores, pero no lo voy a hacer claramente preciso. Más o menos será algo, el resultado será algo así, ahora no sé exactamente. Esta en rojo es la realización observada y la llamo con O. ¿Cuántas son las posibles? Esa es la realización observada del proceso estocástico. El proceso es el proceso, como yo le digo, es un proceso aleatorio, donde cualquier evento puede modificar los valores. Cualquier evento. ¿Cuáles son las posibles realizaciones de ese proceso? Esta es la única realización que podemos observar. ¿Cuántas son las posibles? Son infinitas, infinitas, infinita. Otra realización. Otra realización. Otra realización. ¿Ok? Puedo ir así al infinito. ¿Ok? Yo puedo tener infinitas secuencias de números
Puedo tener una infinita secuencia de números que me definen de inflación, porque lo que puede pasar en la historia puede ser cualquier evento. Claramente, yo no puedo retroceder en el tiempo y volver a encontrar y volver a volver a ver otra realización del proceso. Yo solo tengo que imaginarme que la realización que yo observo es única. Pero lo que hubiera podido pasar es infinito, son infinitas posibilidades. Porque en cada, repito, en cada año, en ejemplo, en el 49, que es el segundo año, yo tengo, en el 49 yo tengo x2. X2 es una variable aleatoria. Si yo era un señor del 48 y yo decía cuánto vale la inflación en el 49, yo podía de alguna manera hacer una previsión. Sí, podía. ¿Podía de alguna manera decir exactamente el valor? No, no podía. El valor en el 49 salió de manera aleatoria, porque salió de manera completamente imposible de predecir con exactitud, con certeza, y imposible influenciarla. Claro que el presidente de Estados Unidos puede hacer algo para influenciar la inflación, pero no puede decir, ok, quiero esta inflación y esta se presenta. Puede hacer algo, pero está la economía internacional, está el precio del petróleo, están las guerras, están los temblores, está de todo que puede cambiar, ¿ok? Entonces, la que está en verde en el gráfico es la población. La que está en verde en el gráfico es infinita, infinitas posibilidades. La que está en rojo es la muestra observada. ¿Ok? Ok. Voy a las diapositivas ahora. Ahora, esto es lo que yo le estaba diciendo, pero como ven aquí yo traté de decir el gráfico muestra las posibles infinitas trayectorias del proceso estocástico. Puede decir, si consideramos un genérico proceso XT, esta, por ejemplo, yo le hice un ejemplo, esta podría ser la trayectoria observada, pero yo tengo infinitas otras posibles trayectorias. Aquí está solo el ejemplo con 3 trayectorias. Digamos, una se observa y otras 2 serían las posibles. Vale, es un ejemplo, pero tienen que saber que son infinitas posibilidades. Ahora, vamos a los modelos, porque tengo que hacer rápidamente, porque en la prueba tienen una pregunta sobre esto. Los modelos de serie de tiempo tienen que considerar todo esto, tienen que considerar todo lo que estamos diciendo hasta ahora. Sobre todo, los modelos de series de tiempo tienen que considerar que el pasado influye sobre el futuro. ¿Ok? Si en el pasado la inflación tiene un cierto valor, ese valor probablemente tiene una cierta influencia sobre el valor futuro. ¿Ok? El pasado de una serie influye sobre el futuro de la misma serie. Y no solo esto, el pasado de otra serie puede influenciar sobre el futuro de otra serie. Ahora, vamos de nuevo en la tabla, del ejemplo que estamos haciendo, de la inflación y del desempleo. Ahora, el pasado, si yo tengo dos series de tiempo, ok, aquí son dos, inflación y desempleo, yo sé que el pasado de la inflación influye sobre el futuro de la inflación, en esa dirección. ¿Ok? Una serie está autocorrelacionada, se influye a sí misma. ¿Ok? Y así. ¿Cuánto se influye? No lo sé.
¿Se influye mucho? No lo sé. ¿La autocorrelación es fuerte? No sé, tengo que investigarlo. Otra cosa que yo sé que puede pasar es que el presente de una serie influye sobre el presente de otra serie. ¿Correcto? La inflación en el 48 puede tener un cierto efecto sobre el desempleo en el 48. Ahora, de nuevo, el desempleo en el 48 tiene efectos sobre el mismo desempleo. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Qué otro efecto puede pasar en serie de tiempo? La inflación pasada puede influir en la proyección de desempleo. Correcto. La inflación pasada puede influir en el desempleo futuro. Entonces yo tengo esta también. Esto no existe en corte transversal. ¿Ok? No existe de esta manera. No hay pasado y presente y futuro. Y puede pasar también en la otra dirección. Porque no solo la inflación influye en el desempleo, también el desempleo puede influir en la inflación, el desempleo puede influir en la inflación futura. ¿Ok? Entonces yo tengo esta serie de posibles efectos. Los efectos que yo de ninguna manera puedo tener son los efectos que van del futuro hacia el pasado. ¿Ok? Solo del pasado hacia el futuro. Este tipo de dirección yo no la tengo. ¿Ok? Si yo quiero estudiar todos esos efectos que borré, si yo quiero estudiar todos estos efectos, debo hacerlo con modelos, ¿ok? El primer modelo que vamos a utilizar es un modelo que se llama modelo estático de serie de tiempo. El modelo estático de serie de tiempo que les voy a compartir es un modelo que claramente tiene algunos problemas. La palabra estático ya me dice que es un modelo muy simple. El modelo estático de serie de tiempo está en el capítulo 3 de mis diapositivas, que es el capítulo que habla de los modelos básicos de serie de tiempo, ¿ok? Ahora, el modelo estático de serie de tiempo dice algo, me sirve para algo, pero es un modelo muy básico, un modelo muy sencillo. Entonces lo voy a utilizar así como para introducirnos a los modelos de serie de tiempo, pero será un modelo que vamos a hacer hoy día y nunca más. O sea, es digamos un modelo al cual uno se puede referir. De ese modelo se puede modificar para tener modelos más avanzados. En el modelo estático de serie de tiempo, es un modelo econométrico que relaciona una variable dependiente en el periodo t, la y de t, que está aquí, variable dependiente en el periodo t, con una o más variables independientes en el mismo periodo. O sea, x1t, x2t, etc. En este caso son dos, en realidad, yo puse los puntitos para decir que podemos agregar más variables independientes. La cosa importante es que se relaciona a la y de t, se relaciona a la x1t. O sea, aquí la t está a indicar que el periodo es lo mismo. La y se considera en el periodo genérico t y la x también, la x1 también, la x2 también. Cuando yo quiero hablar de periodos pasados o de periodos futuros, yo para el pasado podría poner xt-1, t-2. Ahí, si pongo t-1, t-2, t-3, me estoy refiriendo al pasado de t. Pero aquí la y es indexada con t. Y la x es indexada con el mismo t. ¿Correcto? Si yo aquí le reemplazo un valor, por ejemplo, si yo digo t igual a 1950, aquí sería igual 1950 y 1950. ¿Ok?
Entonces, ¿qué cosa hace este modelo? El único efecto que va a estimar este modelo es el efecto contemporáneo. Si vuelvo a la tabla, el único efecto que me estima este modelo es el efecto contemporáneo. Este. Si yo decido que la inflación es la Y el desempleo es la X, perdón, si yo decido esto, el efecto que estimo es este de aquí, ¿correcto? Si la Y es dependiente y la X es independiente, yo estimo el efecto de X sobre Y. Por eso la dirección es del desempleo hacia la inflación, ¿ok? Pero aparte de la dirección, eso depende de cuál es la X y cuál es la Y, lo que es importante es que el único efecto que estima el modelo estático es el efecto contemporáneo, o sea, de un año al mismo año. El desempleo en el 48 es de 3.8. Veamos este valor, qué efecto tiene en la inflación del 48. Veamos el 5.9, qué efecto tiene en la inflación del 49, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso claramente excluye todos los efectos que yo le indiqué antes. ¿Ok? Excluye los efectos de futuro al pasado, del pasado al futuro en la misma variable y entre variables. ¿Ok? Una vez que yo digo esto, que es el único efecto que estima ese modelo, el comentario, una vez que yo tengo el modelo estimado y la estimación se hace con, perdón, no lo estoy compartiendo, una vez que tengo el modelo estimado y la estimación se hace con mínimos cuadrados ordinarios o igualmente se hace con las técnicas que ya conocen, no sé si hicieron mínimos cuadrados generalizados o estimación robusta de mínimos cuadrados, que son otros tipos son estimaciones robustas y fuertes para casos de heterocedasticidad. ¿Hicieron algo así o no? No. No, profe. Okay. Sepan que para eso no creo que voy a tener tiempo de hacerlo, pero cuando en el futuro van a hacer una investigación y encuentran heterocedasticidad, mi MCO ya no me sirve. Tengo que usar otro estimador y tienen que ir a estudiárselo por su cuenta. Si no, si lo hacen en tesis y tienen ese caso, no pueden simplemente cambiar tesis, ¿okay? Tienen que cambiar estimador. Pero ahora, digamos que yo estimo con MCO. Pasar del modelo teórico al modelo estimado lo hago usando MCO, tranquilamente como siempre. Tengo aquí los coeficientes estimados. ¿Cómo se comentan? Se comentan exactamente de la misma manera. Pero se agrega una parte. Cuando la X1 aumenta de una unidad, la YT, espera, déjeme recomenzar. Cuando la X1 al tiempo T aumenta de una unidad, la Y en el mismo periodo tiene un efecto igual a beta con 1. ¿Ok? Manteniendo constante los demás factores, por ejemplo la X2. Entonces, yo evidencio que el efecto de X1 es contemporáneo, porque yo digo, cuando la X1 aumenta de una unidad en el periodo T, la Y tiene un efecto igual a beta 1 en el mismo periodo. O puedo decir, tiene un efecto contemporáneo igual a beta 1, tiene un efecto contemporáneo igual a beta 1. Contemporáneo ya significa en el mismo periodo. ¿Ok? Ese es el comentario. Es igual, solo que tienen que evidenciar que el efecto es contemporáneo. Aparte de eso no cambia nada. Por eso se comienza con el modelo estático, porque prácticamente tiene el mismo comentario casi de los modelos lineales de corte transversal. ¿Ok?
Ahora, ¿preguntas? Profe, Sí. este modelo estático, así como usted dijo que es similar, o sea, ¿cómo sería casi lo mismo que el de corte transversal? Sí, sí, lo pueden ver. Es un modelo lineal, tiene una múltiple, tiene una dependiente, tiene varias independientes. Lo único es que tengo que indexar con T todas las variables hasta el error. ¿Ok? Porque yo tengo un error en cada periodo. Porque yo tengo factores no observables en cada periodo. Son estos factores no observables que hacen que las variables son aleatorias. Esos factores no observables que definen que el proceso estocástico es un proceso aleatorio. Los factores no observables son todos los eventos posibles que se pueden verificar, que pero no podemos observar. ¿Ok? Entonces, es casi igual, tienen que indexar a la t y cuando comentan los coeficientes tienen que decir que el efecto es contemporáneo. ¿Ok? El beta 1 es un efecto contemporáneo. Es un efecto de xt, de la variación de xt en el tiempo t respecto a la variación de gt en el mismo periodo, en el mismo tiempo. Me parece más claro decir es un efecto contemporáneo. ¿Ok? Más rápido. La parte es un poco más abstracta el estudio de serie de tiempo, pero espero que por lo menos algunos me siguen, pero tratamos o sea, la introducción es abstracta. Desde ahora tratamos de volver al concreto, ¿ok? Modelo, estimación, comentarios, ¿ok? Pero es importante entender la abstracción que se hace, que yo cuando estudio en serie de tiempo tengo que hacer un ejercicio de abstracción. ¿Ok? La serie es la única observada, pero yo tengo posibles infinitas series que se podían verificar. ¿Ok? Infinitas posibilidades. Vayan a la prueba y nos vemos la próxima semana. Estas diapositivas no las pongo porque todavía tengo que terminarlas y prácticamente no hice casi nada. Tómenle una foto, pero casi nada respecto a lo que pido en la prueba. Ok, pasen bien. No, profe.